Este es un tema muy importante dentro del ámbito de la pediatría. Estamos hablando de las gastroenteritis. Todos nosotros sabemos cuándo se denomina gastroenteritis, pero en palabras simples y sencillas hablamos que las gastroenteritis son todos aquellos procesos diarreicos que el niño va a cursar. En cuanto a definición, decimos que hay diarrea cuando existe una inflamación de la mucosa gástrica y de la mucosa intestinal, que se va a traducir clínicamente por episodios de diarrea y que pueden ser rápidamente, pueden presentarse o instaurarse rápidamente, pueden evolucionar lentamente o pueden prolongarse las gastroenteritis. En términos simples, nosotros llamamos diarrea cuando hay aumento en número mayor a 3 en 24 horas. Normalmente el niño dice que debe evacuar hasta 3 veces en el día. Pero ¿con qué características para que nosotros denominemos diarrea? Con las características de que debe haber una disminución de la consistencia. Entonces, normalmente las deposiciones tienen un color, tienen una consistencia pastosa, pero cuando ya hay diarrea, estas van a disminuir la consistencia y se van a volver líquidas, semilíquidas o francamente acuosas. Tenemos que hacer una excepción cuando estamos hablando de diarrea. Aquí el concepto nos dice que el niño debe tener más de 3 deposiciones en 24 horas para decir diarrea. Pero en el periodo del recién nacido, en el periodo neonatal, el niño tiene más de 3 deposiciones en 24 horas. Cada que va tomando leche materna, se inicia el reflejo gastrocólico y el niño empieza a tener deposición. Entonces, en ese tiempo de vida del niño, tenemos que considerar que el número de evacuaciones que exceden más de 3 no son patológicas, sino que más bien son fisiológicas, por el mismo mecanismo de reflejo que hemos mencionado y además porque es una alimentación de su misma especie que en la época de recién nacido o en el periodo neonatal, lo que está haciendo la alimentación materna, primero que es aumentar su masa corporal y segundo, eliminar los excesos de tóxicos que tiene o los residuos que tiene que han ido quedando durante todo el periodo gestacional y que en ese periodo elimina. Entonces, a ese tiempo de vida que tiene el niño y que tiene bastantes deposiciones, no vamos a decir que es diarrea, solamente en ese tiempo. Pero posterior al mes de vida, a los 2 o 3 meses de vida, si solo estaría con leche materna todo el periodo del lactante menor y no recibiría otros líquidos y serían más de 3, entonces no se considera diarrea. Sí se considera cuando ya está ingiriendo otro tipo de alimentos y alteran el estado general. En cambio, en el periodo neonatal ustedes no ven esa parte, sino solo son deposiciones con un recién nacido, con un lactante menor súper tranquilo. Entonces, a eso no vamos a llamar diarrea siempre y cuando tenga esos antecedentes como característica que es exclusivamente leche materna. Pero posteriormente ya va variando, el niño se va alimentando, entonces siempre va a haber el riesgo de que pueda tener diarrea. Entonces, como nos dice el concepto, la inflamación tanto de la mucosa gástrica como mucosa intestinal va a generar diarrea en el organismo del niño y la diarrea puede tomar diferente característica. Desde el punto de vista hospitalario, también tenemos que saber cuándo vamos a denominar diarrea. Y en los hospitales, cuando ustedes vayan a hacer práctica pediátrica, al alumno se le enseña a tomar el ritmo catártico. El ritmo catártico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solamente vamos a ver cómo es la consistencia, sino también tenemos que cuantificar cuánto está perdiendo por las deposiciones, cuánto está perdiendo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Para sacar el ritmo catártico y decir, este niño sí tiene diarrea porque su ritmo catártico debe estar por encima de 30 ml kilo peso día.
Según algunos otros autores, también dicen ritmo catártico con diarrea cuando éste supera los 20 ml kilopeso día. Entonces, si se encuentra en algún libro donde diga 20, entonces está arriba de 20, ya es diarrea. Y lo interpretamos a través del ritmo catártico. ¿Cómo sacamos el ritmo catártico? Anótense. Sacamos de la hoja de egresos que tienen en enfermería de todos los pacientes hospitalarios, donde en esa hoja de egresos está la cuantificación de todo lo que egresa del paciente. Y ustedes ven que los cambios de las enfermeras son de las licenciadas son cada 6 horas y en la noche cada 12 horas. Entonces ahí registran catarsis de la mañana, digamos 100, todo está registrado. Catarsis de la tarde de 2 a 8 está 400. Luego catarsis de toda la noche está 300. ¿Cuánto es? 500 más 100 más 400, 900. Entonces 900 ml de catarsis. Los 900 ml, ¿qué vienen a hacer? Todas las deposiciones que ha tenido ese niño en 24 horas. ¿Cómo hizo? Lo que hizo la enfermera es pesar todos los pañales que ha tenido deposición y ha restado ¿qué? Ha restado el peso del pañal. Los pequeños pesan 35 gramos y los medianos y los grandes pesan 45 gramos. Entonces, supongamos que el niño ha tenido 900 ml de deposición en 24 horas y pesa 12. ¿Cuánto es su ritmo catártico? Dividiendo todo eso entre su peso, el niño tiene un ritmo catártico de 75 ml. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los 75 ml? Que está más de 30 ml. Entonces, si está más de 30 ml, este niño está con una super diarrea porque está yéndose más en agua y tiene un ritmo catártico elevado. Entonces, así podemos sacar el ritmo catártico en hospital. Cuando ustedes les digan, entonces solo es sumar las catarsis que tiene y luego dividen entre su peso y eso por supuesto que va a ser para 24 horas. Pueden excepcionalmente, ante la gravedad del paciente, pueden hacer catarsis horaria. ¿Qué quiere decir? Solamente tienen anotado el registro de la catarsis de la mañana. Y al tener la catarsis de la mañana, entonces suman lo que se ha registrado, dividen entre su peso y dividen entre las horas que ustedes están queriendo saber. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 horas. Entonces colocarán en lugar de 24, colocarán 6 horas para saber cuánto de ritmo catártico ha tenido el paciente. Según la OMS, también dice que se denomina diarrea cuando va a superar los 200 gramos día. E interpretado en ml, también dice que va a tener diarrea cuando esta va a ser de 30 gramos kilopeso día. Es decir, igual llegamos por este otro lugar, por esta otra clasificación, que tenemos que pesar cuánto de deposición ha tenido el niño en 24 horas y si supera es diarrea. Pero que además, ¿qué tiene que tener? Dice agua en un 70 a un 90% del contenido fecal. Entonces, las deposiciones de este paciente van a ser con gran contenido de agua, lo que significa que el niño que tiene diarrea va a tener, si no controlamos, su primera complicación, que es la deshidratación. La deshidratación que puede ser leve, que puede ser moderada o que puede ser grave. O sea, 3 tipos de deshidratación. Desde el punto de vista fisiopatológico, las gastroenteritis que tienen como signo clínico la diarrea se van a deber a qué? Se deben cuando el volumen de agua y de electrolitos excede a la capacidad de absorción o
que la secreción esté aumentada o también esté disminuida. Entonces, una de estas fases se va a alterar. Se altera y uno, por ejemplo, la fase secretoria, por ejemplo, no va a ser la adecuada. Por alguna circunstancia, la fase de secreción puede aumentar la fase secretoria debido a la presencia de la inflamación y la inflamación por la presencia de microorganismos, vivos o inertes, o también que la fase de absorción esté disminuida. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo, que esté con inflamación o la presencia de algún otro tipo donde se alteren estas fases. Y al alterarte estas fases, ¿qué va a pasar? Pasa que las vellosidades intestinales, ¿qué tienen? Las vellosidades intestinales tienen alrededor una capa de células columnares que son los enterocitos. Y estos enterocitos en su borde tienen unas microvellosidades a los que se denomina borde en cepillo. Y este borde en cepillo, ¿qué tiene en cada partecita? Tiene estas enzimas. Y estas enzimas son las encargadas de promover las fases de secreción como de absorción. Y ante la presencia de agentes extraños en esto, entonces estas fases se van a alterar. La primera fase que se altera es la fase de la absorción. Entonces hay cuerpos extraños que están impidiendo que estas enzimas puedan absorber. Entonces, al haber inhabilitación de este borde en cepillo que tiene estas enzimas que son las más importantes, entonces se va a producir una disminución de la fase de absorción y un aumento más bien de la fase de secreción, viniendo así la diarrea. Las diarreas, que pueden ser leves cuando son 5 deposiciones por día, las diarreas que pueden ser moderadas, 10 deposiciones por día, o las diarreas que pueden ser graves, más de 10 deposiciones por día. Desde el punto de vista hospitalario, hemos dicho que diarrea vamos a denominar cuando el ritmo catártico supere los 30 ml, kilo peso día. Pero, ¿con qué consideración? Con las consideraciones que siempre, cada día, todos los seres vivos deben tener deposiciones. Y debemos siempre, cuando estamos interpretando a un niño con diarrea, debemos siempre debemos descartar o restar su deposición diaria, su deposición fisiológica. Entonces tenemos que restar. Por ejemplo, tenemos un niño de 10 kilogramos y nos hemos fijado la hoja de cuantificación de egresos de enfermería y vemos que tiene 580 cc de materia fecal en 24 horas. ¿Nosotros podemos decir que todo esto es diarrea? Probablemente sí, pero tenemos que descontar su deposición normal diaria. Y para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos 20, como les dije que hay alguna literatura que toma en cuenta eso, 20 o 30 por el peso. Entonces nos sale 300. O sea, del total registrado, o sea, la enfermera no nos dice esto es su materia fecal normal o fisiológica y esto es patológico. Ella suma todo de todo el día, pero nosotros tenemos que sacar inclusive de las horas de la mañana su deposición fisiológica. Entonces podemos multiplicar por 20 o podemos multiplicar por 30 y con su peso. Entonces nos da como resultado 300. ¿Qué es 300 de todo este contenido fecal? Es su deposición, su catarsis normal. Entonces, recién luego haremos la resta. ¿Cuál resta? 580 menos 300. 300 viene a ser su deposición normal. Entonces tenemos que extraer
esa cantidad de bolo fecal para decir que eso es lo fisiológico y lo que sobra viene a ser lo patológico. Entonces, restando, sale que tenemos un resultado de 280 cc's de catarsis. Estos 280 cc's, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser las pérdidas patológicas, viene a ser la pérdida patológica. Y esta pérdida patológica, recién ustedes, para saber con cuánto de ritmo catártico está, lo que hacen es dividir entre su peso y ustedes tendrán directamente, solamente dividen entre su peso y directamente ya van a tener el ritmo catártico. Entonces, para eso nos había servido esa hoja de egresos que tenemos en el hospital. Ahora, cuando estamos evaluando las gastroenteritis, tenemos que ver cómo, desde cuándo. O sea, hay una pregunta que siempre nos hacemos que es muy importante considerar desde cuándo ese niño tiene diarrea. Para todos aquellos que ya han empezado a hacer práctica y están avanzando diarrea, en su primer parte dice diarrea con deshidratación, diarrea sin deshidratación. Entonces hace referencia a aquel niño que tiene diarrea, aquel niño que tiene diarrea de evolución aguda. ¿Y cuándo denominamos diarrea de evolución aguda? Cuando esta va a ser menos de 14 días. Todos los días, pero va a durar menos de 2 semanas. Persistente cuando son todos los días y dura aproximadamente 2 semanas. Y crónica cuando va a superar los 4 meses. Pero ¿qué diferencia entre uno y otro? La persistente es que es todos los días y va a sobrepasar las 2 semanas. En cambio, la diarrea crónica es aquella que va a durar más de un mes, pero con periodos de remisión y periodos de calma. ¿Qué quiere decir periodos de remisión o de calma? Que si, por ejemplo, hoy empezó la diarrea, de aquí a 2 o 3 días ya no va a haber, va a tener catarsis normal. Luego la próxima semana empieza otra vez diarrea y de nuevo, y luego viene periodos de calma. Entonces así, periodos de remisión y periodos de calma, a eso denominamos diarrea crónica. Desde el punto de vista fisiopatológico también vamos a denominar diarreas invasoras, diarreas secretoras y diarreas osmóticas. Entonces, todo esto tenemos que analizar. Si nuestro caso problema es una diarrea aguda, es una diarrea persistente, es una diarrea crónica, desde el punto de vista fisiopatológico, si es una diarrea invasora, secretora u osmótica. Entonces, todo eso debe estar contemplado en el caso problema. Ahora, desde el punto de vista etiológico, las diarreas se clasifican en 3. Pueden ser diarreas infecciosas, no infecciosas y pueden ser diarreas parenterales. Como su nombre dice, las diarreas infecciosas son aquellas que están producidas por agentes vivos, es decir, virus, bacterias y parásitos. En nuestro medio, en la actualidad, en el periodo pediátrico que estamos viendo, o sea, en esta época tendríamos que ver hartos procesos respiratorios agudos. Quiere decir niños que tengan tos, tienen escasamente algo de resfrío. Pero ¿qué es lo que más se está viendo que es raro? Debe ser por la epidemia, por la pandemia, que se ven diarreas. Todos los niños tienen diarrea. Algunos porque sí se exceden en comer, hacen mezcla de todos los alimentos y no hay una discriminación en lo que deben comer para su edad. Y otros, lamentablemente, están empezando el COVID por diarreas en el periodo pediátrico, o sea, muy diferente a la del adulto. El adulto empieza a tener tos, más dificultad respiratoria que progresa. En pediatría, el COVID viene primero con diarrea. Entonces, o sea, se nota que está prevaleciendo lo que siempre hemos pensado, que las diarreas en la gran mayoría de las veces empiezan por virus y ahora están empezando por virus y están empezando COVID niños por virus, o sea, están empezando por este agente etiológico y no están empezando por tos. Entonces vemos que los virus nomás
son los agentes que van a ocasionar en esta época van a ocasionar diarrea. ¿Cuál? El rotavirus. El rotavirus, si ustedes se acuerdan, es un agente etiológico que va a producir infecciones respiratorias. Entonces, para controlar a este agente etiológico, ¿qué se ha producido? Una vacuna, porque si no, aparte de producir infección respiratoria, el rotavirus va a producir infección digestiva, diarreas con compromiso del estado general, con fiebre, con decaimiento general y bastante deposición en los rotavirus. Luego tenemos seguramente que aquí ahora vamos a tener que aumentar el COVID, tenemos que aumentar aquí porque sí está produciendo diarreas en el periodo pediátrico. Acuérdense que a partir de ahora ya vamos a ver mayor incidencia de COVID en niños, más que en adultos. Luego tenemos los adenovirus, que también son agentes virales que van a producir diarrea y que en forma paralela este adenovirus va a producir diarreas. En forma paralela produce infecciones respiratorias agudas y graves. ¿Qué tipo? Infecciones respiratorias como un síndrome coqueluchoide. Entonces, a estos dos, más al COVID, hay que temerle porque sí nos va a ocasionar grandes problemas. Luego el enterovirus sí es un virus habitual que va a producir diarreas líquidas sin mayor compromiso del estado general, acompañada de síntomas inespecíficos, pero que se va a resolver prontamente ese cuadro. Y estos otros dos virus que también son, que pueden en algún momento ocasionar diarreas virales. Luego tenemos las bacterias. De acá hasta esta parte son las E. coli que se caracterizan porque van a producir diarreas líquidas. De acá hasta acá producen diarreas disentéricas, diarrea líquida. Entonces, bacterias que de acuerdo a la cepa nosotros podemos ver qué tipo de diarreas van a ocasionar. Y finalmente los parásitos. Entonces, los parásitos que también ocasionan, como estos, producen diarreas con sangre. Y que existe en forma saprófita que excepcionalmente vamos a realizar un tratamiento cuando nos encontramos con este tipo de parásito. ¿Por qué? Porque es un parásito saprófito que no requiere tratamiento. Solo lo haremos el tratamiento cuando el paciente tenga mal estado general y tenga diarreas, tenga deposiciones aumentadas en número y disminuidas en consistencia. ¿Y qué vamos a dar para cuando este niño tenga este agente etiológico? Como es un parásito, tendríamos que dar un antiparasitario, ¿no es cierto? Pero no, vamos a dar una sulfa. ¿Cuál es? Vamos a dar el cotrimoxazol. ¿A qué dosis? A las dosis de 50 miligramos kilo peso día. 50 miligramos kilo peso día cada 12 horas vamos a dar. ¿En qué viene el cotrimoxazol? Viene en jarabe de 250 miligramos con 5 ml. Viene en jarabe de 480 con 5 ml y vienen comprimidos de 480 y 860. Entonces, en cualquiera de las presentaciones ustedes pueden utilizar para este tipo de agente etiológico. Y para estos otros tipos también vamos a utilizar antiparasitarios. Pero estos parásitos juntos con estas bacterias, ¿qué producen? Producen diarreas disentéricas que van a comprometer el estado general del paciente. Luego, desde el punto de vista, antes de pasar a eso, las diarreas infecciosas se van a producir por bacterias, producen virus y parásitos. ¿Cuáles son las características de las bacterias, de los virus y los parásitos? Los virus, los que hemos mencionado, producen lesiones en el intestino parcelares.
¿Qué quiere decir? Destruyen algunas vellosidades intestinales por parcelas, está diciendo el concepto, por parcelas. Algunas están totalmente destruidas. Y como están totalmente destruidas las vellosidades del intestino delgado, entonces, ¿qué va a disminuir? La fase de absorción. Y las otras, las células que están en estas, también están totalmente van a destruir a las vellosidades, donde la función absortiva va a estar anulada. Pero la vellosidad vecina puede estar normal. La próxima puede estar normal y la otra puede estar destruida. Entonces son lesiones parcelares, son lesiones autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que son partecitas del intestino delgado del que está con destrucción, que está con inflamación y con infección porque se han acantonado los virus. Y eso genera las deposiciones. Deposiciones que van a ser líquidas, que se van a acompañar de fiebre, que se van a acompañar, que no ceden con el ayuno, que siguen nomás, y que existe compromiso del estado general en forma moderada, se acompañan de vómitos y a veces se acompañan de dolor abdominal, y que las infecciones diarreicas de etiología viral aproximadamente van a durar desde 3 hasta 5 días. Entonces siempre hay una orientación cuando hay un virus, porque el niño puede tener algo de resfrío, puede tener algo de estornudos, algo de congestión. Entonces son agentes virales que comprometen a ambos aparatos. En cambio, las bacterias, dependiendo del tipo de bacterias, unas van a liberar toxinas, otras van a van a producir citotoxinas, produciendo daño e inhibición de síntesis proteica. Otras se van a adherir como los parásitos. ¿Dónde se van a adherir? A las células pili, a las glicoproteínas, y a otras que favorecen que vayan ahí a llegar las bacterias. Otras van a invadir la mucosa hasta llegar a la submucosa, destruyendo todo eso, y a eso llamamos diarreas disentéricas. Y finalmente, los parásitos, ¿cómo van a producir diarrea? Disminuyen la superficie de absorción. Como son cuerpos intensos, grandes, entonces se van a adherir a los enterocitos, abrazan a los enterocitos mediante los trofozoitos. Al abrazar van a producir citólisis de las células epiteliales y del colon, y van a producir la fagocitosis. Entonces, los agentes infecciosos producen unos por destrucción, unos van a producir diarrea por destrucción de las vellosidades. Otros van a liberar, la gran cantidad de bacterias producen toxinas de diferente etiología, y los parásitos anulan la superficie de absorción del intestino. Entonces, por esos mecanismos se van a producir las diarreas. Diarreas que son que se complican con los signos de deshidratación que ustedes van a poder observar. Pero si dura más largo tiempo, va a sobrepasar la semana, las 2 semanas, entonces el niño ya no solo va a tener deshidratación de diferente grado, sino también va a tener desnutrición. Y si sigue prolongándose, entonces viene como consecuencia los trastornos del equilibrio ácido-base. Dijimos que también tenemos que saber, en su caso problema, tendrá que haber esta parte que dice diarreas inflamatorias y diarreas no inflamatorias. Las diarreas inflamatorias, desde el punto de vista fisiopatológica, son diarreas que nosotros hemos llamado disentéricas. ¿Por qué? Porque tienen moco y tienen sangre y tienen dolor intenso. Las inflamatorias. Entonces, todo niño que tenga dolor intenso en el abdomen y además tenga diarrea y tenga necesidad de ir
cada momento es una diarrea disentérica. Entonces, a veces el pediatra no necesita laboratorio, solo necesita conocer la clínica. En cambio, hay otros niños que tienen diarreas abundantes, con gran cantidad de líquidos, que se acompañan de toda una variedad de síntomas, como ser náuseas, como ser vómitos, dolor abdominal, fiebre o febrícula. Entonces, son diarreas no inflamatorias y que son generalmente producidas por virus, son producidas por alimentos guardados o cuando uno excede en parásitos. A eso se denomina diarreas no inflamatorias. La signosintomatología nos está diciendo qué tipo de diarrea es desde el punto de vista fisiopatológico, pero sin no salirnos de esta parte. Siguen siendo diarreas infecciosas porque están producidas por bacterias, parásitos o virus, porque si ustedes se fijan, aquí hay una gran variedad de agentes infecciosos que no son de una sola clase, sino son de diferentes. Desde el punto de vista fisiopatológico, nos orienta a la signosintomatología. Si le duele mucho la panza, es porque es una diarrea infecciosa, probablemente disentérica. Pero si no le duele y tiene toda una gama de síntomas, es no inflamatoria. Entonces puede ser por algo transitorio que el niño haya ingerido y que va a resolver más bien eso más rápido. Luego tenemos las diarreas osmóticas. Estas diarreas osmóticas se van a producir especialmente cuando uno está haciendo un tipo de tratamiento, como por ejemplo estamos tratando de curar ¿de qué? Estamos tratando de resolver un niño que tenga una infección respiratoria. Y ese niño que tiene infección respiratoria, ¿qué se va a servir? Se va a servir un medicamento que tenga un jarabe. Y la gran mayoría de los jarabes, ¿qué tienen? La gran mayoría de los jarabes tienen azúcar, tienen sacarosa. Y esta sacarosa de los jarabes, recuerde, los jarabes tienen edulcorantes. Y los edulcorantes que vienen con el nombre de sacarosa son productos no absorbibles. Eso hace que en la luz intestinal se queden como cuerpos inertes y el intestino trata de eliminar esos cuerpos inertes, aumentando la fase secretoria y disminuyendo la fase de absorción, y de ahí viene la diarrea. Estas diarreas osmóticas se caracterizan porque tienen aumentado el volumen fecal, quiere decir que son muy líquidas y que son abundantes. ¿Por qué? Porque el intestino, como en algún momento nosotros hemos aprendido que las diarreas son mecanismos de defensa. Entonces, claro, es el concepto que las diarreas osmóticas nos están diciendo, está defendiéndose el organismo de ese paciente que está teniendo algo en el lumen intestinal y en forma fisiológica quiere el organismo eliminar, por eso viene la diarrea. Viene la diarrea que va a ser abundante, que aunque no le demos nada, igual sigue. Y también podemos observar diarreas osmóticas cuando, por algunos agentes virales, cuando estos sobrepasan su capacidad de replicación. También podemos tener diarreas osmóticas por la ingestión de estos, o los niños que habitualmente se sirven los chicles que tienen azúcares, las deficiencias de estas enzimas, cuando el niño tiene intolerancia a la lactosa. También vamos a poder encontrar diarreas osmóticas, o el uso de antiácidos. Los antiácidos también pueden producir diarreas osmóticas en el paciente. Entonces, ustedes solamente tienen que hacer un interrogatorio así muy minucioso para poder entender si en el caso problema tienen un paciente que tiene diarrea osmótica. Luego tenemos estas diarreas secretorias. Las diarreas secretorias son aquellas que
en el paciente ha aumentado la fase de secreción y se ha anulado la fase de absorción. ¿Por qué será? Porque existe gran cantidad de bacterias. Bacterias que en su gran mayoría son bacterias que van a producir diarreas líquidas. Y también los agentes virales que van a producir diarreas secretorias con mayor volumen. O cuando nosotros estamos abusando ¿de qué? Estamos abusando de los laxantes. Entonces, si nosotros vamos fijándonos desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué nos está diciendo? Nos dice las características que tienen las deposiciones de acuerdo a los agentes etiológicos y de acuerdo a lo que ese paciente va consumiendo. Entonces, esto es un resumen de lo que acabo de decirles, cómo van a dividirse estas diarreas y en base a lo que encontremos vamos a hacer el tratamiento. Finalmente, vemos que las diarreas se van a producir por agentes también bacterianos y también agentes parasitarios que van a tener una característica. ¿Cuál será? La característica que esa diarrea, aparte de tener contenido fecal, contenido líquido y además ahora van a ver que va a tener bastante moco y va a tener sangre. ¿Qué se llama? Se llama disentería. Pueden encontrar un caso problema o el caso problema que haya diarrea con deshidratación grave. Pueden encontrar en un caso problema que haya disentería con deshidratación grave, disentería con deshidratación y disentería sin deshidratación. Entonces, el caso problema les va a dar a analizar lo que ustedes pueden o deban encontrar en el paciente que tiene diarrea con sangre. A eso hemos denominado disentería. Y que estos son los agentes etiológicos que producen disentería. Para nosotros saber exactamente qué agente etiológico, porque podemos presumir, pero identificar por la clínica exactamente, solo este nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque este se acompaña de convulsiones. El resto tiene casi todo lo mismo. Entonces, este tiene convulsiones. Y para identificar cuál de estos es el que está produciendo la disentería, nosotros tenemos que pedir ¿qué? Un análisis de la materia fecal, donde ¿qué va a constar? 1. Coproparasitológico simple. 2. Moco fecal. 3. pH. 4. Sangre oculta. Y 5. Coprocultivo con antibiograma. Entonces, ahí vamos a poder obtener quién de estos es el que está produciendo la diarrea disentérica. Y en base a eso vamos a actuar. Podremos dar para gérmenes gram positivos, podremos dar para gérmenes gram negativos o podremos dar para agentes parasitarios. Entonces, el laboratorio es el que nos va a orientar, a qué tipo de tratamiento es el que vamos a realizar. Si tienen alguna